Hola, hola gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Typhlosion for President 2025. Yo soy Durán y el día de hoy les traigo un tabletop de hecho en un challenge que tomó parte en Arzu Heredia. El día de hoy les traigo pues este combate que va a ser contra Emanuel Ávila por este League Challenge. Espero que lo disfruten bastante. Ya vamos a ver cómo empieza el duelo. Pues básicamente vamos contra un deck meta que sería el Gardevoir EX. Bueno, que para nadie es un secreto que es uno de los mejores decks del formato. En este caso, de hecho, Gardevoir EX tiene el récord de ser el deck o la baraja con más dinero ganado en premios a través de los grandes torneos, que ha logrado acumular más de $1 millón en premios. Este es, por decirlo así, el mejor deck de la época en este momento. Y pues bueno, aquí vemos cómo fue la apertura del deck de Typhlosion que yo estaba jugando. Pues 2 Cyndaquils y un Iron Bundle, nada mal. Se pudo haber abierto mejor, se pudo haber habido mejor seteo. Sin embargo, de momento eso es lo que logramos sacar, ya que pues estoy revolviendo, entonces aparentemente no va a haber más búsqueda. Al haber ganado la moneda, pues yo empezaba, entonces siempre es bueno poder elegir que uno empieza cuando está usando Typhlosion, ya que es un deck de evoluciones y en los decks de evoluciones generalmente uno quiere empezar primero. Aquí vemos que Emma está pues trayendo un Routes con, bueno, 2 routes porque utilizó una Nesball y el estadio en juego que es Artisan, que nos permite traer un Pokémon sin recuadro de regla. Entonces pues también un muy buen seteo, ya que tiene 2 routes y pues ya sabemos la estrella del deck es el Gardevoir, es el que nos permite mover el deck. Aquí tenemos pues un Munkidori con otra Nesball y nos hace Item Lock. Entonces ya con el Item Lock golpea 10 y pues no podemos usar objetos. Aquí vemos la utilización del estadio Artisan. El estadio Artisan que nos va a permitir pues traer igual un Pokémon sin recuadro de regla para poder empezar a tener una mejor banca, ¿verdad? Pues en este momento no está tan bien. Recordemos que este es nuestro segundo turno, entonces ya en este turno vamos a poder evolucionar a un Quilava o, si tuviéramos el Candy, a un Typhlosion. El Victini que se acaba de setear nos ayuda pues para poner más daño en el atacante, que sea una evolución. En este caso el Quilava ya no estaría golpeando 40, sino estaría golpeando 50 a los Pokémon, pero por supuesto lo que tenemos enfrente, el Voodoo, esto no es tan relevante, ya que el Voodoo tiene apenas 30 de vida y pues tiene debilidad al fuego, ¿verdad? Entonces va a ser un knockout seguro. En este momento vemos que estamos buscando más cartas. Recordemos que no podemos usar objetos. Ya utilizamos el primer Ethan's Adventure, que lo teníamos en la mano. Y pues de hecho en este momento Emma me dice que bueno, que ya había usado un Quilava, pero no, pues el Ethan Adventure lo teníamos en la mano. Entonces buscamos otros 2 Quilavas más. Pues como solo es un supporter por turno, no podemos usarlos, pero pues lo traemos a la mano, lo cual sirve para hacer thinning del deck, ¿verdad? O básicamente llegar y acortar las cartas que hay en la baraja. En ese caso podemos tener como objetivo, ¿verdad? Pues robar más cartas. Ya no tenemos lo que sería el Item Lock al parecer en este turno, entonces vamos a llegar a poder utilizar objetos. Ok, en este momento vemos una Iono de parte de Emma y pues vamos a ver qué tenemos por parte de Emma. Si les digo que para este punto, si no me equivoco, no hay ni una sola energía psíquica en el descarte de nuestro rival, lo cual es bastante molesto para el deck de Gardevoir, ya que este deck pues se basa mucho en la utilización de energías del descarte para cargar a nuestros Pokémon en el campo. Entonces el hecho de no tener energías en este punto lo hace muy complicado para un jugador de Gardevoir pues poder cargar algo. Aunque tuviera el Gardevoir en el próximo turno sin energías, no es muy probable que
pues logre, ¿verdad? Empezar a atacar pronto. Pues ya nuestro turno, vamos a ver un Typhlosion, lo más probable en este turno. Como nos habían hecho Iono, nos dejaron los Titan's Adventure que habíamos traído el turno anterior, los dejaron abajo, pero bueno, ya tenemos 2 kilabas, entonces los volvemos a traer. Y tenemos esa Ultra Ball para buscar al tercer kilaba del juego y pues traer otro ítem. Entonces en este momento, ya con este descarte de la Ultra Ball, tenemos 3 Titan's Adventure, lo cual nos dice que el Typhlosion está golpeando 220 más el Victini, que nos agrega 10 de daño. Tenemos un golpe de 230 para un One Pricer. Les digo que es un golpe bastante fuerte. Typhlosion es una de las mejores cartas gracias a eso. Entonces vamos a estar viendo el Typhlosion. Tenemos la Ultra Ball, pero si no me equivoco lo que busqué en este momento fue el Fezandipiti EX. Ok, sí, aquí lo tenemos. El Fezandipiti EX entra al campo previendo que en el próximo turno Emma logre golpearnos y hacernos un kill. Y tenemos la última aventura de Ethan que vamos a usar. Entonces tenemos un Typhlosion, tenemos una energía y otro Typhlosion. Entonces ya tenemos 2 atacantes listos. Al haber usado este Ethan, entonces ya Typhlosion, el daño queda en 290, incluyendo los 10 del Victini. Entonces vamos a empezar a ver pues un impacto más fuerte. Tenemos que aceptar que acá pues el inicio de Emanuel no fue muy bueno. Como les decía, el problema de no tener muchas energías para un jugador de Gardevoir, pues es esencial tener energías en el descarte. En cambio nosotros nos armamos bastante rápido. Y vamos a ver el segundo premio en este momento. El ataque, ya tenemos el segundo premio. Entonces ya nos faltan 4 para completar los premios. Aquí vemos la utilización de la caña por parte de Emma, las energías oscuras, ya había perdido 2, y uno de los Monkeydoris, que los Monkeydoris en este match son esenciales para devolvernos el daño que vamos a estarles causando con los Typhlosions, o bien con la utilización de las energías de parte del Gardevoir. Cuando se pone daño a sí mismo o a alguno de los Pokémon, los Monkeydoris pues van a servir para devolver ese daño a los Pokémon de nuestra banca o al atacante. Aquí vemos Counter Catcher al Victini, cual no son muy buenas noticias porque quiere decir que todavía parece no tiene un ataque. Ya acá podemos ver, la cámara está grabando que ya tenemos una vasija, descartamos una energía, parece que, y si no me equivoco tenía una Ultra Ball, entonces parece que sí vamos a tener un ataque en este turno. Vamos a tener un ataque. Lamentablemente hubiera sido mejor, ¿verdad? Que pudiera atacar otra cosa que no fuera el Victini. El Victini no hace tanto la diferencia, pero pues es un ataque que va a ser el primero. Bueno, aquí vemos que está buscando. Bueno, ya hizo la Ultra Ball. Está buscando otro Monkeydori. Eso sería lo que está buscando, otro Monkeydori. Ya tiene 3 Monkeydores en juego. Me imagino que el ataque va a ser con el que está al frente. Ya tenemos las energías suficientes para cargar. Hay 3 energías en el descarte. Incluso en este momento podría atacar con el Gardevoir. Claramente no sería una buena opción, ya que sabemos el poder que tiene Typhlosion, y lo que quiere Emma evitar a toda costa es que ese Gardevoir esté en riesgo. Ok, tenemos 40 de daño. Esos 40 de daño va a volver a nosotros, ¿verdad? Okay. Le ponemos los 30 al Fezandipiti
y pues básicamente nos golpeó con los 60 del Mind Bend del Monkidori y nos confundió al Victini. Aquí lo que tenemos que hacer es poder retirar ese Victini para atacar con Typhlosion. Aquí vemos la utilización del tool, que sería el Brave Bangle, y la utilización del Iron Bundle. Nos pone al frente otro Monkidori, pues ya tiene 3, puede poner uno al frente, y tenemos el retiro del Victini, que era lo que necesitábamos hacer. Y luego Professor Research. Tenemos Professor Research, que ahí, como pudimos ver, nos dio otra energía para el tercer atacante. Okay, tenemos la utilización de la caña para devolver el Iron Bundle y la energía, y con el mismo estadio nos traemos de vuelta el Iron Bundle y pues la energía va a ir al deck. Si hay que ser sinceros, este inicio bastante lento de Manuel Ávila nos dio la oportunidad de setearnos bastante fuerte. En este caso ya tenemos 3 atacantes del Typhlosion. Tenemos el Fencernipi incluso con el globo, ¿verdad? En caso de que nos quisiera tal vez utilizar al ponerlo adelante, ¿verdad? Y no puede retirar, ya tenemos ese problema resuelto. Y el hecho de que yo no le pusiera la energía a este tercer Typhlosion es por el hecho de que quiera ponernos al Victini al frente o al Iron Bundle y empezar a atacar con Screamtail. Eso sería pues desastroso si no tuviera acceso a una energía que nos hagan esto. Entonces pues en este caso lo que estamos haciendo es tener la energía lista para un posible caso de que nos quiera poner un Pokémon de esos al frente. Aquí vemos que Emanuel buscó al Mew para tener más poder de robo. Entonces pues acá tenemos que ha podido comer más cartas. Ya tenemos un Kirlia en juego en caso de que el Gardevoir se nos vaya. Sin embargo, la carrera de premios se ve mucho hacia nuestro favor. Tenemos solamente 3 premios restantes, mientras que nuestro oponente tiene todos los premios completos. Entonces vamos a ver qué puede pasar, ya que este Monkidori tiene 2 energías y a lo máximo que puede aspirar en el ataque es a 60 de daño, lo cual no es muy alto para, y ya vemos que realiza el ataque, pues nos confunde al Typhlosion. Tenemos 2 energías para el retiro. Logramos retirar al Typhlosion. Se podría intentar el ataque, simplemente el problema es que sabemos que el hecho de atacar hay que tirar dado o pues moneda por cuestión de suerte, ¿verdad? A ver si se puede atacar por el hecho de estar confundido. Entonces tenemos el Boss Orders. Muy buen turno, tenemos Boss Orders y gracias al Gravity Mountain, el estadio, podemos noquear al Gardevoir de un golpe y tenemos solamente un premio. Esta partida se ve bastante definida. Tenemos la Nest Ball. Vamos a ver qué es lo que está buscando Emma, parece que lo falla. Tenemos el fallo de Emma por la Nest Ball para gastar cartas, por supuesto, para poder utilizar el Mew. Tenemos la camilla para devolver ese Gardevoir EX y tenemos otra vez en el campo al Garde EX. Parece que vamos a tener otro ataque de Mind Bend. Tenemos el cambio del estadio. Y ahora sí, a tanquear con el Gardevoir EX. A tanquear para ver si fuera el caso que no lo noqueamos de un golpe, ya que vemos que el único Typhlosion con el tool capaz de hacer eso está atrás con 60 de daño. Tiene el Brave Bangle. Tenemos al Garde con 60 de daño por las 3 energías, pero tenemos 2 Monkidori, así que nos va a devolver esos 60 de daño. Ok, tenemos 30 de daño
hacia el Victini, lo que lo hace tomar un premio porque se nos va el Victini. Y tenemos más daño en el Typhlosion que tiene el Brave Bangle y golpea con el Gardevoir al frente. Entonces pudo sacar otro premio más. Vemos que Emma no lo agarra, no lo habíamos visto esto en la partida, pero tenía que tomar un premio más. Aún tiene los 5, deberían quedar 4 en este momento. Pero pues solo necesitamos encontrar la energía. Y tenemos al Fezandipiti activado también. Tenemos Professor Research. Y ahí está la energía del Gane. Y con el Brave Bangle incluso ni siquiera habíamos utilizado el Fezandipiti. Esta fue la partida, espero que les haya gustado bastante ver este duelo. Ahí Emma nos muestra que se le premió la caja, un Gardevoir y el Fezandipiti. Increíbles los premios, muy lamentable, pero bueno, a veces pasa, ¿verdad? Recordemos que este juego es mucho de habilidad, pero a veces la suerte de las cartas juega un papel importante.